En Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración, siendo la novena. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, y claro que así fue. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En algún lugar de Jerusalén o en Judea, un bebé varón nació. Probablemente nació en un hogar de una gran pobreza. Si eso fuera poco, aparte de eso, nació más que un cojo, nació tan deformado que no podía caminar. No quiere decir que podía caminar con dificultad, no podía caminar en lo absoluto desde el vientre de su madre, desde que salió. No sabía, o no sé yo si eran piernas torcidas o no sé, la escritura no dice, pero para cuando un niño se supone que debe caminar a la edad de un año, alrededor de un año, él no podía caminar. Entonces él creció, fue criado como una persona que nadie quería. Él fue criado en una pobreza extrema. Y la única vida que él había tenido antes era una vida de maltrato, de mendigar, un vagabundo. Y si eso no fuera suficiente, Israel enseñaba, era algo completamente erróneo, pero enseñaban en ese entonces que si uno era reducido al estado de un limosnero o un indigente, una persona como él, era desfavorecido por Dios. Y el darle a ellos un dinero sería en contra de Dios, así que era difícil que una persona como ella sobreviviera. Y en esta terrible condición, todos los días, la gente o parientes o quien quiera que hubiera sido, lo llevaba enseguida de la puerta del templo La Hermosa en Jerusalén, en donde él se sentaba con un manto delante de él, esperando que alguien le arrojara una moneda. En la noche venían por él y lo llevaban de vuelta. Probablemente era la única razón por la que lo ayudaban, porque él daba un poco de dinero a través de mendigar para poder usar. Y después llegó un día, algo que nunca había escuchado en su vida. Dicen que alguien le dijo: hay uno que dicen que tal vez sea el Mesías, que está sanando a los enfermos, que está abriendo ojos ciegos, que está haciendo que los cojos caminen. Y él dijo: ¿dicen ustedes que él está sanando a los cojos? Pero ¿podrá sanar algo así como estos pies deformes? Dicen: vagabundo, que sí puede. Aún ha resucitado a los muertos. Y desde ese momento, muy pocos minutos pasaron sin que una petición saliera de su corazón: Señor, permíteme conocer a Cristo, porque dicen que su nombre es Jesús. Y Jesús es el nombre más dulce que yo conozco.
And He's Y just Él the same es el mismo as His holy name. que su santo nombre. That's the reason Por eso why es que yo I love Him so. lo amo tanto. For Jesus is, oh, the sweetest name I know. One more time. Jesus is the sweetest name I know. And He's just the same as His holy name. That's the reason why I love Him so. For Jesus is, oh, the sweetest name I know. Praise God. Alabado Dios. He prayed. Él oró para que Jesús llegara, porque él no podía ir a donde Cristo estaba. Jesús solo fue a Jerusalén solo un par de veces, pero de alguna manera sus sendas jamás se cruzaron. Él escucharía de él después de que Cristo se hubiera ido. Mendigo, dicen que él estuvo aquí, pero de alguna manera sus oraciones pensaron que no habían sido respondidas. Y después, el día más oscuro de su vida fue tan oscuro e entenebrecido que no podía sobrevivir, pensó él. Escuchó los susurros mientras que salía la noticia. No podía entender qué era lo que estaba pasando, pero algo había sucedido. Y él le preguntó a alguien que finalmente se inclinó. Y él dijo, ¿qué sucede? ¿De qué es lo que todo el mundo está hablando? Él dijo, bueno, están hablando de Jesús de Nazaret. ¿Qué hay con él? ¿Viene para acá? No, mendigo. Lo crucificaron el día de ayer. Ahora piensen en eso. Él dijo, ¿usted dijo qué? Que lo crucificaron. ¿A qué se refiere? ¿Por qué crucificarían a una persona como él, que puede abrir los ojos ciegos y hacer que los cojos caminen? ¿Por qué? ¿Está seguro? Sí, lo crucificaron a él. Él pensó, mis oraciones no fueron respondidas. Yo pensaba que con seguridad lo iba a conocer y me iba a sanar, pero dicen que ha muerto. Algunos han dicho que ha resucitado de los muertos, pero si eso fue así, no ha venido para acá. Los días pasaron. Era todo en lo que él pensaba. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Cuál fue su razón? Y en este día en particular, no mucho después de su crucifixión, fue la tarde y Pedro y Juan se apresuraban para llegar al templo para el tiempo del sacrificio nocturno. Eran como las 3:30 como 30 minutos antes de las 3 cuando partieron de su casa. Ellos viajaron, la multitud era grande, cientos, tal vez varios miles.
Así que ellos llegaron hasta la puerta llamada La Hermosa para llegar ahí a tiempo y habían pasado 15 minutos y faltaban 15 para las 3. ¿Por qué estaban yendo al templo? Jesús había muerto en la cruz, así que ¿por qué querían ir? Era la hora de la oración, pero también era el tiempo del sacrificio nocturno. Durante 1600 años, de acuerdo a la ley de Moisés, todas las mañanas a las 9 a.m., ellos ofrecían un sacrificio en el tabernáculo y después en el templo. Todas las tardes, a las 3 p.m., ofrecían otro sacrificio. El día del sábado ofrecían dos en la mañana y 2 en la tarde, en la noche. Y era algo que querían ver. ¿Cuántos sabían de lo que Cristo había hecho? Entonces yo realmente no lo sé. Y estaban a prisa, sin duda alguna. Ya era 15 minutos para las 3 de la tarde. Vieron al mendigo, su rostro estaba inclinado, había perdido toda esperanza. Algunos tal vez pueden pensar que ya no hay esperanza. Oh, claro que sí la hay. Algunos tal vez pueden pensar que ya no hay más esperanza. No permitan que Satanás les diga eso. Mientras que Jesucristo esté vivo y jamás va a morir, hay esperanza. Y Él lentamente levanta su mano, levanta su rostro y voltea a ver a Pedro y a Juan. Él no los conoce. Él no sabe quiénes son. Él espera recibir una moneda, tal vez 2. Y Pedro le dice a él: plata y oro no tengo, pero lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomaron de las manos y lo levantaron. Y al momento él sintió que
atravesó su cuerpo completamente. Yo sé lo que ese bálsamo de sanidad es. Jamás lo he tenido hasta ese punto, pero me ha sucedido. Yo sentí desde la mollera hasta la planta de mis pies. Yo he sentido ese poder de sanidad del Señor Jesucristo pasar por mí cuando yo tenía como 12 años de edad. Gracias a Dios. Así que yo sé lo que es, no al grado que Él lo hizo o lo que Él vivió, pero Él sintió que pasó por todo su cuerpo, y la razón por qué yo siento que Él conocía a Dios, que no solamente era una persona, pero conocía a Dios, porque Él comenzó a saltar y a brincar y a dar alabanzas a Dios por lo que Dios había hecho por Él. Gloria a Dios. Y Él gritó por todo el templo, desde una habitación a la otra, a través de la corte de los gentiles, a través de la corte de las mujeres, a través de la corte de Israel. Él se acercó al gran altar de bronce alabando a Dios. Él estaba caminando. Él pudo caminar. Sus pies estaban completamente sanados. Lo que él pensó que jamás iba a suceder, sucedió.